Voy al cielo, soy peregrino, a vivir eternamente con Jesús. Que Dios les bendiga. Espero que estén bien, también lo suyo. Un día muy especial para mí. La visita que nos acompaña, una persona que tiene ya de por sí en mí mucho respeto, una persona que creo que hay que tomar en cuenta para estos tiempos. Y sin más presentación, está con nosotros Cristian Tempone. Cristian, ¿cómo estás, hermano? Cuéntame. Dios te bendiga mucho. Gracias por estar con nosotros. Es para mí un verdadero gozo. Que Dios te bendiga en todo. Hace unos 3 días que le contacté y mira, me gustaría entrevistarte y aquí estamos para la gloria de Dios. Cuéntame. Gloria a Dios. Bueno, primeramente, gracias a Dios y gracias a ti, Riner, por esta invitación a tener una charla, sobre todo lo que el Señor ha revelado en su palabra, toda la gloria y honra para Él, ¿verdad? Y la verdad que estamos muy bien, aquí tempranito, gracias a Dios, el trabajo para el Señor nos falta, así que bueno, estamos contentos de estar bien, hablando de los temas de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que muchísimas gracias por esta invitación y muchas gracias a todos también que nos escuchan. Excelente. Mira, yo me considero una persona muy curiosa y me decía, mira, el día y la hora nadie lo sabe. Es el conocimiento generalizado dentro de la iglesia y cualquiera que haya podido saber un poquito acerca de la palabra, ¿verdad? Y aunque había estudiado en una Biblia interlineal, este pasaje en específico no lo había estudiado. Entonces yo quiero que tú nos cuentes cómo se da el que Cristian Tempone se le haya revelado esto, en qué manera estás estudiando la Biblia, en una oración, el momento preciso en que sentiste que esto era una revelación de parte de Dios. Yo el año pasado, yo venía estudiando mucha escatología, tenía de hecho un grupo que se llevaba, que se llamaba Camino en la Verdad, era por WhatsApp, también por Facebook, y mucho tiempo estudiando, te diría yo que tal vez si tiro el tiempo hacia atrás, 2 años por ahí, pero siempre en tema de escatología. Y bueno, encontrándome aquí en Panamá, donde vivo actualmente, por el mes de agosto del año pasado, nosotros, cuando digo nosotros y también incluyo a mi esposa, empezamos a tener visiones y también unos dones impresionantes de mi esposa, donde ella podía leer el griego y el hebreo naturalmente, básicamente, y saber lo que decía. Entonces eso fue una cosa que yo no sabría cómo explicarlo en este momento, tal vez, humanamente, porque son situaciones sobrenaturales, yo le puedo llamar don, o le pueden poner cualquier título, pero todo empezó por allí, ¿verdad? Entonces, el año pasado, sobre el mes de agosto, septiembre, por allí, justamente, comenzamos a tener este tipo de experiencia que estamos buscando eh, y agradeciendo al Señor, ¿verdad? Porque Ok. el Señor nos estaba guiando a toda esa profundidad de la escritura que no sabíamos ni cómo era eso, ¿verdad? Era algo tremendo, ¿verdad? Y tanto que nos dio hasta la fecha del 7 de octubre, de que iba a pasar algo y nosotros lo relacionábamos con el arrebatamiento realmente en ese momento. Dijimos, ¿será que viene el arrebatamiento? Y le pedíamos al Señor, ¿verdad? Porque también estaban ahí por ahí las fiestas judías de ese año, Ok. bueno, las fiestas de Dios en este caso, hay que hablar correctamente, pero no teníamos idea del calendario. Eso fue más adelante, ¿verdad? Que el Señor lo reveló. Pero les cuento para hacerle una pequeña introducción. Entonces, obviamente, llegó el 7 de octubre, ¿qué pasó? La invasión a nosotros ahí nos dimos cuenta, pensábamos que podía ser el arrebatamiento,
pero no sabíamos realmente qué iba a pasar. Sabíamos que el Señor nos estaba diciendo algo del 7 de octubre y no sabíamos qué era, pero Ok. sabíamos que estaba Israel también involucrado. ¿Qué pasa? Que después de allí, pues es como que todo se empezó a abrir. Más que nada, mi mujer empezó a tener más visiones, empezó a tener también sueños. En el grupo también empezaron a tener sueños y visiones. Yo venía escuchando mucho de sueños y visiones porque yo lo creo, porque así también lo dice la palabra. Entonces, desde ese entonces fue como, en vez fue aumentando nuestra situación de profundizar mucho más en la escritura, en la parte escatológica. Y el Señor nos fue abriendo el entendimiento de una manera impresionante. Tanto que yo abrí un grupo a fin de año que le llamé Cadena de Oración por la Venida de Cristo, Ok. por acelerar los tiempos. Y para muchos esto fue una locura. Imagínense el gozo que yo tenía. Entonces, hasta algo divertido parece, ¿verdad? Sí, Algo como de niño. Pero dio muchos resultados, porque el sí. Señor, en ese momento también hubo una división en el grupo. Muchas personas decían que no podíamos estar orando por eso. ¿Cómo es que el Señor nos iba a decir el día del arrebatamiento? Y mientras tanto, nosotros seguimos con ese. En este caso, yo ya seguí voy a hablar por mí, con el grupo, o sea, el grupo se dividió, quedó ese grupo solamente. Y para no hacer tan largo la historia, pues obviamente nosotros seguimos orando, 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 hasta que hasta que el 17, por ahí, más o menos de febrero de este año, el Señor, eh, lo voy a decir tal cual fue, Ok. me empieza en la noche, en la noche me empieza a, a mostrar versículos bíblicos. Ok, como una especie de visiones. Efectivamente. Situaciones que se me venían aparte a la mente que yo decía, pero ¿cómo puede ser que yo esté pensando esto? Ok. Y venía un capítulo, otro capítulo, una sumatoria de días, que revisara, inclusive preguntas, que revisara el calendario lunar, el calendario, en este caso, judío, de que tenían ellos. Y fue toda una situación así tal cual. Y yo decía, pero ¿por qué tengo estos pensamientos y me vienen estas situaciones, verdad? Bueno, cuando voy al capítulo más impresionante de todo para mí de la Biblia pasó a ser capítulo 9 de Daniel, versículo 27, del 24 al 27, Sí. me venían preguntas, por ejemplo, pregúntate qué es el sacrificio y la ofrenda. Ok. Yo decía, sacrificio y la ofrenda. Y así fue Pudiéramos decir un en menos. pensamiento no inducido de tu parte. No, para nada. Yo tenía la idea de que tenían que esperar allí 7 años, lo que nos cuentan, obviamente, que iban a hacer un sacrificio de animales, ¿verdad? También bueno, sacrificio de animales. Por ende, hay un templo, que el texto nunca lo dice, ¿verdad? Que hay un templo, pero uno se lo imagina. Entonces, Sí, esto cae en una interpretación privada, justamente. Pues correcto. allí es donde el Señor me lleva a otros pasajes bíblicos donde aparece en el Nuevo Testamento que es el sacrificio, que es la ofrenda, y cuando ya desbaratás, por decirlo de alguna manera, ese versículo con la interpretación bíblica, porque es justamente bíblica, ahí mismo ya se me abrió todo el panorama. Recuerdo claramente que yo sabía dónde estaba la mitad de la semana, pero no sabía la fecha. Entonces yo le pedí al Señor en oración. Ahora sé que el arrebatamiento va a suceder a la mitad de la semana, porque a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Daniel Correcto. 9:27. En ese momento, a los 3 días después de orar
clamando al Señor que me diera y que me revelara su día, empiezo a tener exactamente lo mismo, la misma situación de inclusive hasta un número, 1335 días que estaba en Daniel, al final en Daniel 12. Entonces, ya sabía que ahí estaba la respuesta. Y el Señor a los 2, 3 días, no recuerdo bien si no duró mucho, pero ya había puesto en mi cabeza que porque primero me llevó al calendario correcto, después Sí. que entendí el calendario correcto de cuándo era el primer día del Señor, el 11 de marzo de este año 2024, que en ese momento no había pasado, cuando entiendo eso y entiendo que los judíos lo esperaban el 9, el Señor me hace ver que eso estaba mal y que el que estaba correcto era el 11. De ahí empiezo y le digo, ahora que lo encontré, y me vino un flash así, pero algo sobrenatural, te diría yo, Ok. 14 de mayo del 2028. Y dije, ya está. Antes de decirle a mi mujer, saca la cuenta. Antes, ya le decía, esos 1335 días, sin sacar la cuenta, y Dios lo sabe, terminan el 14 de mayo del 2028. Clencaj agarró la calculadora de días. Cristian, Dios te lo acaba de revelar. El 18 de septiembre es el arrebatamiento de la iglesia. Luego de ahí se suman 10, o en este caso 8 puntos más que el Señor me devela a través del estudio de la palabra, más o menos de la misma forma, con versículos bíblicos, que son los estudios que vemos en el canal. Ok. Vamos a detener un momento porque esto se pone bueno, miren. Básicamente, haciendo un recuento, ustedes anhelaron conocer el tiempo en que Cristo venía por su iglesia. Ustedes anhelaron eso. O sea, ya estás haciendo tus estudios escatológicos, que dicho sea de paz, he visto muchos estudios escatológicos, pero ninguno te lo decía atrás, antes de iniciar. Ninguno me había llenado tanto, o sea, con tanta precisión, ¿verdad? Daniel 9, específicamente ese versículo 27. Ese versículo 27, porque viene desde el 24, pero llega hasta el 27 y sin anticristo no es posible entenderlo. Entonces, uno habiendo hecho estudios teológicos, que muchas veces los teólogos se piensan porque estudiaron ya se la saben todas, pero vemos que sin interpretación, o sea, no solamente interpretación, mejor dicho, sino sin la dirección del mismo Señor, no se iba a entender ese Daniel 9:27. ¿Puedes hablarme un poquito más detallado de Daniel 9:27 para el que no haya visto tus videos? Claro, que es fundamental. Yo creo que todo parte de ahí, mi hermano. Eh, la verdad que ha sido justamente el capítulo que ha hecho explotar la cabeza ¿Y de qué manera? de, y de qué manera, es como una bomba que te pone el Señor ahí, ¿verdad? Entonces, obviamente es una interpretación bíblica porque no hay nada humano ahí. O sea, tú vas al sacrificio y el sacrificio te lo dice la Biblia. Sí, Tú sí, vas a la ofrenda y la ofrenda te lo dice qué es la ofrenda, te lo dice la Biblia. Claro, si esa semana del 27, del 9/27, se pasó al futuro porque se paró con la muerte de Cristo en la 69, obviamente eh, tiene que estar incluida la iglesia. Muchos dicen que es para Israel, pero claro, cuando tú vas al Nuevo Testamento, te dice que de dos pueblos hizo uno. Entonces, te dice bueno, está todo en mi canal, ¿verdad? sí, Pero te dice que la Biblia te dice que nosotros somos ciudadanos de Israel, te dice que somos con ciudadanos también, te dice que estamos incluidos porque de dos pueblos hizo uno. correcto. Entonces, ahí nos damos cuenta que si esa semana se pasa al futuro, obviamente nosotros entramos siendo el pueblo, también somos coherederos de todo, inclusive de las promesas. Por Claro. lo cual, de la palabra que no hay judío ni griego, ¿verdad? Entonces, ahí entendemos
que ese Israel se convirtió para todo aquel que cree en Cristo. Ya no es por ser judío, ya no es un pueblo solamente hasta un punto, porque ellos en la parte terrenal, ¿verdad? Ellos rechazan hasta el día de hoy a Cristo y vemos que hay un apartadito que sí es cierto que después de la mitad de la semana termina con un Israel reconociendo a Cristo. Ahora, ¿cuándo va a llegar lo que me preguntabas? ¿Cuándo va a llegar esa justicia perdurable, ese fin del pecado que habla el versículo 24 de Daniel 9? Cuando venga Cristo. Entonces, nosotros vemos que estamos tan cerca de eso que el Señor mismo en Daniel 9:27 nos dice que cuando se reanude ese pacto en los últimos 7 años de la higuera, de los 80 años también que están relacionados, ¿verdad? Vendrá un cese de pacto, que obviamente el pacto de Daniel 9:27 es de Dios con el ser humano, es de Dios con el humano. Entonces, nunca hemos visto que a un tercero pueda cortar un pacto de Dios, y mucho Sí. menos de un anticristo, ¿verdad? Entonces, esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué poder tiene el anticristo para cortar un pacto o hacer cuando eso no hay un sustento bíblico en toda la palabra del Ni él ni Señor? nadie tendría Entonces, el poder de cortar un pacto de Dios. efectivamente. Entonces, todo se va armando, es lógico y toma una situación verídica impresionante. Por lo cual, siempre el protagonista de Daniel, si ustedes ven Daniel 9, siempre es el Mesías. ¿Y por qué van a poner al anticristo haciendo un pacto, que ahí es donde viene la interpretación privada, haciendo un pacto entre las naciones y tal, que si bien va a pasar algo similar, no va a ser lo que nos cuentan, no, lo que nos han contado toda la vida, Ok. ¿verdad? Entonces, porque obviamente para que haya un periodo mínimo de paz, uno firma papeles. ¿Cuántos tratados de paz así hay en la actualidad? Lo que nunca va a ser eso por 3 años y medio, que es lo que nos han contado, ¿verdad? Los primeros 3 años y medio, no, los primeros 3 años y medio ya empezaron porque Jesucristo mismo los colocó en la última semana, en los últimos años de la higuera. Y si estamos en el año 76 y comenzado de la higuera, es porque el Señor ya nos tiene que quitar para que termine con Israel, que es la higuera. Entonces, Daniel 9:27 nos dice que cuándo va a aparecer el anticristo, lo pueden leer ustedes, después de la mitad de la semana. Abominación Y desoladora. efectivamente, Reina. No Mira, sé si más o menos lo para, dejamos claro. para aquellos que nos están escuchando y puede que no sepan a qué estamos haciendo referencia, el Mateo 24 mismo, Mateo 24:15, hace referencia directa a Daniel. ¿Y por qué Correcto. sabemos que está hablando de escatología? Porque está hablando, leo textualmente. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. O sea, no cabe ninguna duda. Esto a mí, en lo personal, mi hermano, en lo personal, o sea, esto me toca directamente en la llaga. Porque yo había estudiado escatología de manera directa en estudios teológicos que he hecho ahora, bajo la interpretación, que sí la pueden considerar interpretación privada. Interpretación privada de muchos, que fulano dice, que Perencejo dice, pero nunca llegan a ese versículo 27 del capítulo 9 de Daniel, que te dice abominación desoladora, que te dice para que cese el pacto, porque primero te está diciendo la profecía de Daniel qué va a pasar, pero después termina diciéndote cómo va a pasar. Entonces, en el momento en que precisamente se tiene que encajar en que hay un anticristo, los postribulacionistas no lo quieren así. O sea, el anticristo no lo leen. Y eso es algo, miren, y lo digo con todo respeto a mis hermanos,
tanto en la fe como la persona que nos estén escuchando. Sin anticristo, Daniel 9:27, usted no la está interpretando de manera correcta. Ahora, tempones, continuamos, porque no nos podemos detener únicamente aquí. Yo creo que eso está muy claro. Si alguien estudia Mateo 24 y llega al versículo 15 y va a la referencia que Cristo está haciendo, que es Daniel 9, 24 al 27, es inequívoco que si la Biblia ciertamente sabemos que se interpreta a sí misma, no des con lo que estamos hablando. Ahora, Claro. Cristian, esencial. Yo no me manejo sin dirección. ¿A qué me refiero? Desde que te escuché hablando de esto, decía cuando eso era Christian Tempone el ganador, ¿verdad? Que el arrebatamiento será del 17 al 18 de septiembre. Yo, en mi mente ya estudiada, digo, nadie sabe la fecha. Nadie sabe la fecha. El día nadie lo sabe, lo que Mateo 24 dice. Pero cuando vamos a una Biblia interlineal, vemos que de donde se traduce a la Reina Valera dicen, nadie lo ha sabido. O sea, que está hablando en pasado. Incluso cuando lo lees bien, Mateo 24, es como si el mismo Cristo le estuviera diciendo, hey, a ustedes no les toca eso, cállense con eso, no me hablen más de eso. Es prácticamente Efectivamente. esto que le está diciendo, porque no era para el tiempo de ellos. ¿Me puedes dar un poquito más de detalle en el estudio que hiciste catológicamente de eso y qué dirección recibiste en cuanto a ese tema? Amén. Sí, bueno, lo que tú dices lo estás diciendo perfectamente. Es muy sencillo realmente, pero si me permitís, antes de contestar esto, voy a decir para que la gente no se confunda, que está todo en el canal, Ok, que básicamente cuando tú nombras en Mateo 24:15 el lugar santo, es importante decir que el lugar santo no es el templo, que el correcto. lugar santo es como dice la Biblia. Entonces, la Biblia nos remite a Hechos 6, si no mal recuerdo, versículo 8, donde está el arresto de Esteban. Ahí vamos a encontrar qué es el lugar santo. Donde Y está es haciendo su apologética, ¿no? Su apología, mejor dicho. claro, entonces, el 80% de la población cristiana piensa que el lugar santo es el templo. Por eso es que da pie a la equivocación. Pero la Biblia misma dice que es el lugar santo. Porque si no, el Señor hubiera dicho templo. Exacto. Tan sencillo como eso, porque lo dice todo. Los apóstoles cuando quisieron decir templo, dijeron templo. Y cuando se quiso decir lugar santo en la Biblia, se dice lugar santo. Entonces son dos palabras distintas. Entonces, el lugar santo no es el templo. Entonces hay que tener bien claro, por eso es que hay muchos detalles que dicen, pero Cristian le da la interpretación a esto, pero acá dice lugar santo, entonces va a entrar, eso es lo que uno se imagina, pero va a entrar al Parlamento, al Knesset, que era donde se estaba juzgando a Esteban cuando fue arrestado. Entonces, el Parlamento israelí, que es acá actualmente el Knesset, es la parte ortodoxa, que ahí se encuentra la ley, la Torá. Por eso es que se juzga. Estaban juzgando según la Torá, que decía que no se podía hablar, tal y tal y tal, de ahí lo estaban juzgando. Es importante dejar muy claro esto para que la gente pueda llegar a entender de que el lugar santo no es este, ¿verdad? Entonces, como bien dices tú, el Jesucristo nos remite a Daniel, al único profeta que cita cuando le hacen una pregunta del fin del tiempo. ¿Te das cuenta? Sí, Entonces, claro. obviamente que el fin del tiempo no fue hace 70 años, como dicen muchos, ya la semana 70 ya pasó. No, porque si no tendría que haber venido Cristo ya y ver la justicia perdurable y fin del pecado, como dice el Exactamente. versículo. Y ahora cuando más Y pecado lo hay, vemos. no puede ser. Correcto. Entonces, quería dejar eso claro y ahora paso a responderte lo que me decías del día y la hora. Lo del día y la hora, Riner, es muy sencillo.
Yo no sé por qué realmente al cristiano le cuesta tanto entender esto, porque estamos hablando que nosotros debemos de entender que las palabras que nosotros leemos en el español, o en inglés, o en cualquier otro Biblia, vienen del griego Correcto. y del hebreo. Por lo cual, la palabra de Dios es la palabra original, no la que nosotros leemos. Yo no digo que la Biblia Reina Valera tenga que ser quitada o arrancada o no vale. No, porque el diablo es impresionante cómo usa a las personas, mis hermanos, para decir lo que uno no dice. Así es. ¿Qué es lo que me está pasando en este tiempo? Yo estoy constantemente tratando de dar mi opinión personal porque ponen palabras en su boca que yo nunca las digo. Y es algo increíble realmente la confusión y cómo se está viviendo la apostasía en estos días. Porque una persona quiera ser estudiosa y vaya a buscar su original, la palabra que hoy la tenemos con la tecnología, en cualquier interlineal, y que nosotros seamos, y perdón la palabra, o queramos permanecer ciegos e ignorantes, porque nos dieron la Reina Valera en español y de ahí no nos movemos. Hay textos que hay que analizarlos. Este es uno de ellos. Correcto. El día y la hora nadie lo ha sabido, dice su original, en pasado totalmente, ni siquiera están presentes, porque en el nuestro lo tenemos en presente. La frase nunca está diciendo ahí que nadie lo va a saber por lo del siglo de los siglos. Ahora, el Señor en esa frase dice ni los ángeles del cielo. Es que los ángeles no son los encargados de predicar el evangelio. Así es. Es el ser humano. Porque si no, los ángeles estarían predicando el evangelio. Aparte que Entonces, un inciso ahí, no lo saben en el momento que los discípulos le están preguntando a Cristo, pero sabiendo nosotros que los ángeles vendrán con él, habrá un momento previo en que ellos también lo van a saber. efectivamente, Es cuando se pura les dé la lógica. orden. Claro, claro que sí. Pero, y aparte, en su palabra, la misma palabra, o sea, nosotros tenemos la frase, el día y la hora nadie lo sabe en el español, en el Reina Valera. Entonces, de ahí, los maestros cristianos dicen, este que salió a decir esto, ya, este es un hereje. Sí. No. Entonces, pero ¿por qué no tomamos de la misma manera la misma frase que hay en la Biblia que dice Amós 3:7, y el Padre no hace nada Sin sin que antes antes lo revele. anunciarlo Sí. a sus siervos, Los que es la armonía profetas. bíblica, claro. Y todavía, no, y yo lo digo así porque hay gente que ni siquiera cree que siguen habiendo profetas. La O palabra sea, dice que para el final de los tiempos se profetizaría, incluso hasta por los niños lo van a hacer. por eso mismo. Entonces, eso cae por su propio peso, ¿verdad? Pero digo, si yo quiero ser ignorante y el día y la hora nadie lo sabe, si no, solo el Padre, porque la frase termina. Pero hay gente que dice, no, el día y la hora nadie lo sabe, lo dejan ahí. No, no, señores, la palabra dice el día y la hora nadie lo sabe, solo el Padre. ¿Y qué dice la Biblia? La misma palabra que, no hace, que dice que hace el Padre. Que Él antes lo revela. Correcto. Como se lo reveló a Lot, a Noé, a Elías, a Eliseo. A ¿Y Jonás. por qué no se lo va a anunciar a su amada iglesia cuando su propia palabra dice que Él no quiere que nadie se pierda y que proceda al arrepentimiento? O sea, lo tenemos tan sencillo, que es algo, ahí está la misericordia del Señor, que el ser humano, inclusive siendo cristiano, no, yo lo quiero saber yo, pero ¿cómo va a develar su fecha? ¿Cómo nos va a decir que nos aprontemos antes para ser salvos? No, eso sería muy injusto porque todos seríamos salvos. Y si la palabra dice que el Señor quiere que nadie se pierda, Así es. Incluso hay ¿verdad? una Bueno, en fin, parábola, no recuerdo qué título tiene, que dice unos vinieron a trabajar, los obreros,
y después otros vinieron un poquito más tarde y a todos les pago igual, pero ¿y qué agravio te hago yo? Si es mi dinero, yo puedo pagarle a quien yo quiera. Eso, hay muchas veces que no lo vamos a entender, pero creo que si lo vemos de esta manera, pudiéramos entenderlo. Dios no quiere que nadie se pierda, como bien has dicho, no quiere que nadie se pierda. El tiempo en que se revelara la venida de Cristo no era cuando Cristo estaba aquí. Era en este tiempo, era para este tiempo, porque para los discípulos no era dado ese tiempo. No, Cristo mismo le dijo, las razones de esto ustedes no les da. O sea, mira, ni los ángeles lo saben, sino mi Padre en su potestad. Pero como bien dice, Dios no hace nada sin que antes se lo revele a su siervo los profetas. Quien tiene resistencia a que no hay profeta, que no se puede profetizar y a que a fin de los tiempos hasta los niños profetizarán, no lo va a entender. Entonces tenemos décadas de buena teología y muy mala teología, malísima interpretación teológica. Y entonces ya estamos programados para entender el día y la hora, nadie lo sabe y ya. O sea, yo me puedo acomodar con eso. Sí, Ahora, se acomoda. volteando la arepa para que quede bien cocida de ambos lados, yo te puedo decir lo siguiente, mi hermano Cristian Tempone. Lo he dicho varias veces en este canal, por activa y por pasiva. Yo soy una persona de naturaleza incrédula. Si soy cristiano es por la misericordia de mi Padre. Alabado sea tu nombre por siempre, Señor, que me mostró ciertas cosas para que yo creyera. Entonces, ¿cómo alguien como yo tiene un absoluto de que lo que creo es verdad? Cuando Dios me lo muestra. Cuando Dios me lo muestra. Yo le pido a Dios en oración, Dios mío, mira, cuando Dios, por eso yo le he dicho en mi canal, yo nunca he dicho que Cristo viene para el 18 de septiembre, pero yo no tengo ninguna prueba de que no será así. El día que Dios me lo revele, yo lo voy a anunciar. Ahora, ¿qué sí te puedo decir? Que desde que supe, desde que vi el video en el que hablabas de esto, ningún día yo he dejado de pensar en eso. Ni Amén. un solo día. Y eso me pasa cuando Dios quiere que yo haga un estudio, cuando Dios quiere que yo comparta algo. Eso siempre me pasa. Cuando yo estoy escuchando a alguien y esa persona lo que está diciendo es mentira, yo me pregunto a mí mismo, vea, ¿estará diciendo la verdad? Y el espíritu te lo revela. Cuando yo te escuché diciendo eso, mira, él está diciendo la verdad. Yo, lo que tú estás diciendo, yo te lo creo. ¿Por qué yo no estoy siendo multiplicador? Aunque de una manera u otra, al hacer esta entrevista es ser un multiplicador. Porque yo estoy esperando escuchar la voz de Dios diciéndome eso. ¿Entiendes lo que te Amén. digo? Ahora, a todo aquel, mire, yo hice una recopilación de los canales. Santiago Sierra es un youtuber que había anunciado la venida de Cristo y falló y pidió disculpas y él está subiendo nuevamente, él está siguiendo tu canal. Atalaya Mexicana también está compartiendo tus videos, incluso hasta la misma tipografía que usa, la usa y le felicitamos y que lo siga haciendo. ¿Entiendes? Escrito de Dios, otro canal que está incluso subiendo videos tuyos, parte de los videos tuyos. Yo soy de la idea de dos cosas. La primera, oye, esto es para el pueblo de Dios que me está escuchando. ¿En qué te aparta esto de Dios? Pregúntate eso. Si te está diciendo que te prepares, que la venida de Cristo es cerca. Miles de personas están revelando acerca de la venida de Cristo y los sueños y las visiones que están teniendo. ¿En qué te aleja esto de Dios? ¿Qué se te está diciendo que no es bíblico aquí? Esa es la primera. Y segunda, si tú crees que Cristo no viene para el 18 de septiembre, ¿por qué no estás buscando a Dios en intimidad para que te lo revele? Porque Dios no hace excepción de personas. Dios puede, en mi caso personal, y es lo que pienso, y por eso voy a dedicar una semana, mi hermano,
de ayuno, oración y vigilia. So, yo soy así. Yo me tranco 3, 5, 6 días a orar, ayunar y vigilar. Porque todo aquel el que busca de Dios lo encuentra. Entonces, primera, ¿en qué bíblicamente no se te está diciendo que sea correcto? Y segunda, ¿en qué te aleja esto de Dios? Entonces, yo sí le he dicho varias veces, yo tengo mi barba bien en remojo con esta fecha. Porque es que nunca en la vida, y eso lo puedo decir con toda responsabilidad, nunca en la vida había visto una precisión bíblica como esta. Responsablemente lo digo. Y te felicito, en verdad, mi hermano, y gracias por permitirme de una manera que sea virtual entrar a tu hogar, la gran confianza que has tenido conmigo de entrevistarte, ¿no? Que yo hasta donde sepa nadie te ha entrevistado. eh, y lo asequible que fuiste, desde que lo sentí, te contacté y de inmediato sucedió. ¿Entiendes? Te felicito por la valentía que tienes de hablar en la manera que estás hablando, porque lo mismo le pasó a Jonás, bueno, de una manera u otra, él no quería, pero lo mismo le pasó a Noé y a otros siervos de Dios que anunciaron cosas porque no había llovido y Noé estaba diciendo que iba a llover, ya este está loco. ¿Entiendes lo que te digo? Entonces, de ambos Claro. lados está el beneficio de la duda de, bueno, y si él miente, pero acércate a Dios y que te lo revele. Porque Dios no hace nada sin que antes se lo revele a su siervo, los profetas. Mi hermano, ¿hay algo más que te gustaría aportar para esta entrevista? Yo sé que eres una persona muy ocupada, ya te he quitado 40 minutos de tu tiempo. No, tranquilo, Rina. Sí, a mí me gustaría agregar una cosita más. Claro, Hay muchos temas, podríamos estar hablando aquí todo el día, sinceramente. Pero la verdad que eh, una persona que, como tú decías, tiene una relación con Cristo, es cristiano, y sabe de esta parte escatológica, le pide al Señor. Yo no dejo de impresionarme cuando personas me escriben y dicen, me escriben y me dicen, me lo confirmó el Señor. O sea, pero es que yo ya perdí la cuenta. Son cientos y seguro, me atrevería a seguro. decir que son millones porque no he visto todos, o sea, miles por lo menos, pero no. O sea, es algo impresionante realmente cómo el Señor está trabajando con los sueños y visiones. Pero Sí, es un escándalo realmente. O sea, el Señor mismo se está manifestando y es lo que ha hecho que no decaiga esto. Hay una cantidad de situaciones, porque si yo hubiera permanecido solo, como dice la Biblia, se desvanecería. Pero si es de Dios, va a seguir. y ha ¿Y qué crecido ha como la pasado? espuma, ha crecido como la espuma, te lo puedo decir. Yo nunca pensé estar siendo entrevistado, nunca pensé estar en boca de personas que tienen más de 2,5 millones de Que no personas mencionaremos cristianas. su nombre, pero saben quiénes son, saben quiénes son. Claro, o sea, nunca en mi vida me imaginé que el Señor iba a usar determinada situación, inclusive hablando en contra, para que se acercaran, que ahora hemos llegado en 3 meses, hemos llegado a las 1 millón de reproducciones entre todos los videos, por lo cual es una locura en un canal cristiano de 3 meses, creo que no hay estadística cuando uno empieza, ¿verdad? Entonces, Puedo dar y testimonio de eso. Llevar contenido cristiano es bien difícil porque la persona no es tan receptiva a la palabra de Dios. no, claro. Entonces, pero también está el enemigo. Y cuando ya hay maestros establecidos, yo ayer escuchaba a dos personas, un matrimonio, que están predicando hace 10 años y salen a hablar en contra de esto. Entonces hacen énfasis en la Reina Valera, dice que nadie, dicen ellos. Pero no siguen y estudian el griego donde dice nadie lo ha sabido y se hacen el énfasis en la palabra en pasado, ¿verdad? Y en el trasfondo histórico. Por lo cual, hay muchos maestros que no son maestros, pero no están interesados en cambiar su opinión. ¿Cómo? Y yo entiendo que juega mucho el orgullo, su trayectoria, 10 años en internet predicando el Sí, Evangelio. juega muy en Para que contra venga, eso. claro.
Entonces, el Señor está usando esto para probar, escuchen esto con atención, Ay, Padre, ten para misericordia. probar realmente a quiénes son sus hijos. Sí. A ver si me quedo con mi orgullo, salgo hablando en contra del hermano, vea esto, que es lo que el Señor no quiere. Que tú salgas hablando ahora en contra, es como si yo empezara a nombrar ahora personas que están hablando en contra mío. Yo Sí. no se me está permitido por mi Dios, porque puede ser mi hermano, Sí. porque él está predicando la palabra, lo único que está equivocado. Pero yo hasta ahí a mí no me corresponde llegar. ¿Qué hace una persona llena del Espíritu de Dios? Espera. ¿Por qué si esta noticia empezó el primer directo en Facebook, que de hecho lo tumbaron, con 6 personas nada más conectadas? Hoy me conecto una hora y son 500, 550 500, obligado. obligados, no falla. Entonces, quiero decir, ahí se ve que eso el Señor está trabajando. Inclusive a personas que todavía no han reaccionado, se les hace hostia, este hombre lo único que hace es ir a la Biblia. Este hombre, y perdón por la palabra, yo viví 20 años en España, lo que pasa, entonces, tengo alguna palabra que se me sale siempre, ¿verdad? Soy Sí. uruguayo, pero entonces, lo que quiero decir es que estas personas, pues, obviamente están ahí, y yo estoy seguro que en septiembre van a acercarse más al Señor, porque Cristian, es como tú decías, ¿verdad? qué bueno, Amén, amén. qué bueno que tocas ese punto, mira. Porque habrá quienes lo querrán saber. Si es un charlatán, yo me espero al 19 y hablamos. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Cuéntame. Si suponte, yo no, en la verdad yo no creo que sea así, pero suponte que el 19 no volvió, ¿qué habrá pasado? Mira, es muy sencillo. Yo lo respondí muchas veces esto en el directo y ahí están en mi canal. Es muy sencillo. Yo no puedo esconder lo que el Señor me dio. Y no solo a mí, sino ya somos cientos o miles, te podría decir. Correcto. Entonces, yo no tengo duda de lo que va a pasar, pero está bien, te voy a responder. Es una parte dubitativa de la persona que me escucha por primera vez, por ejemplo, o de Sí, esa persona que, que todavía no le ha llegado o no le ha caído la chapa, ¿verdad? sí. Eh, yo el día 19 eh, voy a seguir siendo Cristian Tempone. Obviamente habrá sido un hecho que realmente pues se podría decir que la mayor casualidad de la historia, habida y por haber, que jamás va a haber tampoco. 9 puntos que se tendrían que caer, bíblicos, 9 puntos. Pues No, te diría que 11, 11. 11 puntos bíblicos Ok. que se deberían de caer, o sea, se debería de caer 11 puntos bíblicos y todas las visiones y sueños de los hermanos, inclusive de a los pastores que han tenido, que son más que visiones, porque es una realidad. Yo no cuento todo, porque a veces digo, ¿será que yo tengo que contar esto? O sea, Sí, personas sí. que el Señor se les ha aparecido y les ha llevado al tercer cielo, donde les ha mostrado cosas que yo de repente no puedo contar. Por eso me reservo, pero lo digo, porque estoy respondiendo a esta pregunta, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, y personas de fe, de ayuno, de oración, que yo las conozco, ¿verdad? Entonces, eh, siempre ha dado visión y sueño en el 17 y 18 de septiembre. Nunca en el 28, nunca en el 8, nunca en el 4, nunca, sino esa fecha. Está bombardeada por sueños y visiones. Ok, mira. Entonces, yo termino. Ujú. El, yo sería Cristian Tempone, pediría perdón de repente, hermanos, pues, pues no puedo decir interpreté mal la Biblia, porque por eso es que es De muy la difícil Biblia. responder esto también, ¿verdad? Sí, Porque, o sea, entiendo. bueno, hermanos, digamos que no existieron los sueños y visiones.
vamos a quitar esa parte. Pues los 11 puntos bíblicos, disculpen, Siguen ahí. ustedes entenderán, como buenos cristianos que son, ¿verdad? Como buenos cristianos que son, que tendrán que perdonarme y seguir de otra forma sin perder mi fe. Yo no voy a perder mi fe. Y otros dicen, es que le hiciste perder la fe a otros. ¿Cómo? ¿Cómo que le voy a hacer perder la fe a otros? En qué momento? Si yo lo que estoy haciendo es acercarlo. O te acercaste por la fecha. Capaz que Dios te Ahora, está probando. fíjate de algo. Sí pasó. ¿Qué pasa con los que se quedan? Esa es la pregunta que yo le haría antes de responder esto. Eso sería terrible. Porque te levantaste contra un profeta del Señor y aparte con la invitación más grande de toda la historia esperada por la cristiandad. Así es. ¿Dónde queda la persona? ¿Se va a ir con nosotros arrebatada? No. Que ya lo ponga, que lo evalúe la persona que dice, ¿verdad? Mira, ¿piensas que luego del cumplimiento de que Cristo venga, y supongamos que sea el 18 de septiembre, como bien anuncias, ¿piensas que entonces Apocalipsis 12:12 se cumpliría a la plenitud el 19 de septiembre, que los demonios descenderían, sabiendo que le queda poco tiempo? Efectivamente, es que ese es el tiempo que dice que sabe que le queda. Cuando Exacto. una vez la iglesia es retirada, porque el hombre de pecado, que muchos confunden esto cuando habla tesalonicense, el hombre de pecado ya está manifestado. Claro que sí. Lo que pasa es que la Biblia habla de que se le va a entregar la autoridad. Claro. Es como, es una evidencia que Cristo viene, ¿verdad? Pero Cristo no ha venido todavía. Pero está a las puertas. Muchos predican eso, ¿verdad? Sí. Entonces, es una realidad que Cristo va a regresar y nos va a llevar, pero no ha llegado el día. Cuando llegue ese día es lo mismo que pasa con el anticristo. Se le va a dar la autoridad por 42 meses ya como la bestia, pero ese hombre ya está manifestado, ¿verdad? Entonces, creo que hay una parte de manifestación y todo podemos ver el sistema cómo va a ser, todo lo podemos ver, pero se va a manifestar como la bestia luego que la iglesia sea quitada, porque como bien dices tú, Riner, el momento que desciende Satanás y sus ángeles es cuando vemos todo lo apocalíptico. Claro. Y ahí hay una promesa que nosotros no podemos estar. Apocalipsis 3:10, Lucas 21:36, yo te guardaré fuera de la hora de la prueba, en el griego, fuera. Después está Lucas 21:36 donde dice Pruebas de que todas las vendrán sobre todo el mundo. Exacto. para los moradores, imagínense, nosotros estaríamos aquí también. Entonces ya no se cumpliría la promesa del Señor. Exacto. Entonces, después hay otra clave también. En los 42 meses tú no puedes comprar ni vender si no tienes la marca de la bestia. Pero en el día del arrebatamiento de la iglesia, la gente dice que compraba y vendía. Entonces, obviamente tienes un punto y otro punto. Entonces, ¿cómo es eso? Cuando el Señor relata como los días de Noé y como los días de Lot, compraban y vendían. Y apareció Cristo. Sí. Pero en los 42 meses, No. tú no compras ni vendes a no ser que te hayas entregado a Satanás. Entonces, está claro que es que esto es lógico. Yo a veces me pregunto, cuando un post-tribulacionista escucha esto, ¿no despierta? Porque mira que es clara la Biblia. Ha sido, por lo menos en mi persona, un batazo a la cabeza. No, no es algo que pueda ignorar. Tan cegado está el pueblo, hermano. Por eso es que para ellos, lo que yo hablo y lo que tú hablas, es mentira. Porque no le esperan ahora. Al final, ¿quiénes son los engañados? Ellos. Fíjate, en mi naturaleza de incrédulo, como siempre, y lo recalco y siempre lo he dicho, para mí Cristo podía volver 5.000 años después. Fácil, porque como el día de la hora nadie lo sabe. Y en una ocasión yo me puse a orarle al Señor pidiéndole que si el tiempo de su venida era para este tiempo.
Y yo lo he contado en otras ocasiones. Me vi flotando en la ciudad y todo el mundo corriendo, desesperado. Y yo me pregunté a mí mismo, pero ¿y qué es lo que está pasando? Porque yo estaba muy tranquilo, estaba en paz. Y el ángel que estaba detrás me dijo "Es que Cristo viene". Y yo, oh, pero con razón. Y ahí me desperté. La segunda ocasión, yo estaba en un lugar, eran como las 6:30 de la tarde, algo así, como anocheciendo ya. Y estaba enfrente de una obra que estaban inaugurando de un teleférico. Y yo escuché a una muchacha, yo vi un resplandor, ¡boom! Y yo vi, porque como estábamos anocheciendo, y esa muchacha dijo, Cristo vino. Y yo miré para arriba y yo, ¡ay, Cristo vino! Y levanté la mano, muy gozoso. Y ahí me desperté también, o sea, el que Cristo viene para este tiempo no queda ninguna duda. Hay que ser muy cabeza dura para ir en contra de que Cristo está así de venir. Mira, muchos entienden, y yo entiendo así, mi hermano, no sé qué pudieras decirnos acerca de eso, de que Israel es el reloj profético de Dios. ¿Qué piensas de eso? Claro, claro, totalmente. Acá hay un punto importantísimo, que la higuera, porque el mismo Jesucristo está hablando y respondiendo a una pregunta del fin, del tiempo, el fin del siglo, y él dice que cuando vean a la higuera, y la higuera, como bien dice Isaías 66 y muchos versículos bíblicos, siempre está representando a Israel. Cuando es la única nación que nace en el 14 de mayo de 1948, al cristiano de hoy pues, le parece tan sencillo eso, yo creo, que si, bueno, entonces son 80 años porque el Salmo 90 lo dice. Claro, 2028, el 14 de mayo tendría que ser el tiempo máximo, ¿verdad? Sí, Entonces hay 80 años en su más robusto, dice, ¿verdad? Entonces, el Señor tuvo tanta misericordia con el ser humano que esperó hasta el último día para cumplir esa generación bíblica y que es referente a Israel. Por eso es que nosotros nos tenemos que ir antes. Yo he escuchado, hermano, a maestros que están de acuerdo con esto, pero dice que como están creyendo en los 7 años, claro, la higuera se pasaría porque ahora mismo tiene 76 años, ¿verdad? sí. Pero dice que termina con el arrebatamiento. No, o sea, y da comienzo a los 7 años. ¿Te pasarías? Si el arrebatamiento fuera ahora, Israel tendría más de 80 años en la segunda venida de Cristo. Sí, Pero el último evento que Mateo 24 lo dice, es que aparece él en las nubes, en su segunda venida. segunda venida, sí. Entonces, por ende, por lógica, por matemática, por todo lo humanamente visto también, nosotros tenemos que ser quitados antes. Correcto. Porque si no se pasa de la... Porque aparte Jesús dijo, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no No pasará. pasa Entonces nada. yo le creo a la palabra antes que una persona que está interpretando que la higuera terminaría con el arrebatamiento de la iglesia. O comenzaría, tendríamos que estar en el año 73 de la higuera, o 72, y estamos en el 76. Por eso es que ustedes tienen, cuando hablo ustedes, los que creen en los 7 años, tienen que despertar, porque los 80 años terminan con los 1335 días que habla el profeta Daniel. Y será quitado, capítulo 12, versículo 12, el, el continuo sacrificio. ¿Cuándo? Y habrán 1335 días, claro. Bienaventurado es aquel que llegue, Sí, pero yo no porque quiero va. pasar por ahí, ¿no? Ahí está. Entonces, nuestros hermanos postribulacionistas quieren hacer pasar a toda la iglesia por ahí, pero hay una palabra que te lo impide, que es yo te guardaré fuera de la hora de la prueba. No, y Filadelfia, que no va a pasar por eso, ¿no? Mira, es Amén. importantísimo que hayamos llegado a este punto en específico. ¿Por qué? Bueno, porque muchos entienden que estamos hablando de una tercera venida de Cristo. No sé por qué ellos lo interpretan así. Cristo llama a su iglesia, vengan, Él no desciende, lo dice muy claro, nos espera en las nubes.
¿verdad? Y luego entonces, gran tribulación y Cristo desciende, su segunda venida. No hay tres venidas. No es que él estuvo aquí, que es la primera, después el llamado no es la segunda. La segunda venida de Cristo es cuando él desciende con sus ángeles y le parten la piñata a Satanás y sus secuaces. No sé Claro. por qué, qué bueno que llegamos a ese punto. Sí, no, no. La verdad que me está encantando la entrevista porque creo que este dialecto no lo he tenido nunca y se me es mucho más fácil también porque yo estoy acostumbrado a hablar 1 hora y 10 solo, pero esto está muy bueno. Bueno, podemos Este, hacer otra, yo no tengo ningún inconveniente. dejamos para una segunda parte, claro que sí, como no, yo estoy encantado. Este, de hecho, yo si tú me permites, lo voy a divulgar en mi canal, Pero claro que obviamente. sí, y también voy a compartir tu canal aquí, claro que sí. Claro, entonces, lo que te quería decir es que son dos escenarios muy distintos. Y esto inclusive nuestros hermanos pre-tribulacionistas lo saben. O sea, en eso no hay problema. En eso estaríamos en problema con las personas que creen en la post-tribulación, ¿verdad? Correcto. Entonces, son escenarios totalmente distintos. Tú te vas a los textos donde son días normales, como recién mencionaba de los 42 meses, y pasados esos 42 meses son días anormales, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? En el cual el sol y la luna no darán su resplandor, imagínense. Las estrellas caerán del cielo y luego aparece Sí. Si eso no Jesucristo. pasa, Cristo no Ah, vuelve. claro, entonces nosotros tenemos un evento que es muy distinto, que es el arpazo, el arrebatamiento de la iglesia, que es en principio, de hecho es a la única iglesia que le dice, si ustedes lo leen en Apocalipsis 3, vengo pronto. A ninguna de las otras iglesias le dice que viene pronto, al contrario, les dice, te tiro en cama y te hago pasar por gran tribulación, la iglesia de Tiatira, por ejemplo. Entonces, esa iglesia, tenemos que entender que hay unos que van a ser probados para luego llegar a ser parte de la iglesia. Correcto. Y hay otros que ya nos encontramos como las vírgenes prudentes, ya estamos listos para partir con el Señor. Hay otros que tienen que ser reafinados. Por eso es que tienen que pasar. Entonces, ahí vemos momentos distintos. Unos antes, otros luego. Pero el Señor quiere que estemos todos aquí, ¿verdad? No quiere que estemos unos aquí y otros aquí. Pero lamentablemente es la única forma de corrección que tiene el Señor para su iglesia. Alguien que se levanta contra la fecha podría decirse que tiene fe en el Señor. No tiene revelación del Señor. Tiene fe en Cristo. No sé si va a formar parte del arrebatamiento. Casi seguro que no. Esta palabra yo la recibí al principio, donde el Señor fue claro que toda persona que se levante contra la mayor invitación de toda la historia no puede ser parte del arrebatamiento de la iglesia. Eso lo puedo decir con seguridad. Ahora, que puede haber alguna excepción, por eso no llego hasta ahí, ¿verdad? Pero yo lo entendí claro, ese mensaje de parte del Señor. Sería algo contradictorio, total, de formar parte de un premio levantándose en contra y queriendo tapar la voz de la invitación más grande, vuelvo y repito, de la historia eh, después de la muerte de Cristo y resurrección, ¿verdad? ¿Cómo se da eso cuando dices algo bien, se me escapa el término, algo bien seguro que dijo el Señor? ¿Cómo, en qué manera te lo dice? ¿En oración, en una visión, en un éxtasis? ¿Cómo sucede? Bueno, en este caso, en oración, Ok, y varias veces. En oración y varias veces incluyo a mi mujer, porque de dos somos uno, ¿verdad? Recuerda que mi mujer tiene visiones, sí, tiene sueños, y obviamente el Señor se manifiesta no solo en una persona, sino en varias. Y claro, a claro. varias, a varias. Por eso es que
es una confirmación que el Señor hace. De hecho, es lógico total. O sea, una persona que dice que tiene el Espíritu de Dios, ¿se levantan contra la misma palabra? ¿Contra la misma invitación? O sea, nos deberíamos de preguntar eso. Se levanta contra eso y quiere formar parte luego. Muchos que, por ejemplo, se burlaron. Uno hace poco terminó diciendo, después de una burla tremenda, terminó diciendo, bueno, y si pasa, yo formaré parte de ello. Qué interesante. Y uno se queda, wow. De ser así se está burlando del mismo Señor, porque ¿quién es que está revelando? Él piensa que puede burlarse de su profeta, en este caso sería yo, de a quien le fue confiada su palabra, y ser arrebatado. Hay ejemplos bíblicos de que, Sí lo miren hay. lo que le pasó, miren lo que le pasó a cada uno que se levantó contra los verdaderos profetas, desde Moisés hasta... ¡oh! De hecho, no llegaron al día. Bueno, cuando se cerró la puerta en el arca, no la abrió nadie. Y todos ellos se burlaban en contra de eso. Mira, yo no, si digo, porque es que quiero ser enfático en esto. Si digo que Dios me reveló el 18 de septiembre, yo miento y los mentirosos no van a entrar al reino de los cielos. Pero yo estoy pasando, es un caso personal y particular mío. ¿Entiendes? Es un caso particular mío. Yo también le he fallado a Dios, yo también estos días estuve en desobediencia y para reconciliarme yo tuve que hacer mis cosas porque es Dios que sabe, no es uno. Ahora, el día que Dios me revele en la venida de Cristo, un día exacto, como te lo ha hecho a ti, mi hermano, yo no voy a poder dejar de decirlo. Yo no lo voy a poder dejar de decir, como he dicho. Incluso quienes siguen este canal saben que yo un tiempo el Señor me estuvo mostrando cosas y yo no lo decía, me la quedaba para mí mismo. Y luego en una me redarguyó, mira, Dios está permitiendo que tú veas todo esto, tú no lo estás compartiendo. Eso es desobediencia. Yo sentí un temor tremendo y comencé a contar cosas que yo no me he guardado para nada. Todo lo dicho, todo, cosas, incluso hasta íntimas vamos a poner, porque sabía que el Señor quería que lo dijera. Porque en la iglesia no se está hablando de eso, o mayormente no se habla de eso. Ahora, mi hermano, y ya casi debo ir soltándote. Podemos hacer una segunda parte otro día, no te preocupes. Ya para terminar, háblame un poquito acerca, porque sabemos que el enemigo siempre se levanta en contra de lo que estamos haciendo, las cosas que Dios manda a hacer. ¿Cómo ha sido en su caso? El levantamiento del enemigo Correcto. y a través de las personas. Lamentablemente, a través del mismo pueblo cristiano. Ha sido impresionante. ¿Mayormente o en minoría dentro del pueblo de Dios? No, todos los que se han levantado contra mi persona son cristianos. De Wow. ateo no hay ni uno. Debe ser muy Y doloroso para ti eso. claro, y para Dios, imagínese, levantarse Wow. contra su hermano. O sea, ni un Yo no solo tengo ateo se ha levantado en contra tuya. ni uno, ni siquiera mis amigos que son ateos, o sea, amigos de la infancia, que Correcto. no creen en Cristo, inclusive algunas personas que vienen a mi casa y no son cristianas, o son cristianas pero son católicas, digamos, Mm, este, en ningún caso eh, se han levantado contra mi persona ni contra mi familia, pero en el mundo cristiano evangélico sí, o sea, y con una como fieras aparte, ok. están como enojados, se les nota el odio contra esto. Esa es la forma más clara. Luego hay otras situaciones que me las reservo, de repente no vienen al caso hoy, pero si tuviera que señalar algo, es el levantamiento de los mismos cristianos, que también fue así cuando se presentó Cristo, ¿no? Con una noticia que a ellos no les gustaba.
Sí, decir que que Jesús era el Mesías, que era el Hijo de Dios, que era Dios, pues al final, eh, de la misma forma, los que hoy dicen conocer la palabra del Señor, eh, se levantan, y si pudieran apedrearme o muchos de ellos matarme, estoy seguro que lo harían, sin lugar a dudas. así de serio. Sí, 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 totalmente. Supongo que oras por ellos, ¿no? Y nosotros oramos en forma general por ellos, pero obviamente te voy a ser sincero, humanamente uno a veces uno no quiere, ¿verdad? Sí, entiendo. Porque yo tengo familia, tengo de todo, que el que me conoce a mí sabe que yo no estaría haciendo esto por hacerlo, obviamente. De hecho, yo he dejado de trabajar secularmente por esto y yo no tengo ningún tipo de ingreso, nadie me paga nada. O sea, he dejado eh, de beneficiarme económicamente porque obviamente conozco el tiempo que se va a terminar, ¿verdad? Entonces, de cierta forma, ahí estamos aguantando la familia y bueno, eh, Dios provee, siempre provee, pero en ningún caso, eh, digamos, bueno, no sé cómo decir esto, ¿verdad? Pero en ningún caso yo esto lo estaría haciendo si quisiera engañar a alguien, ¿verdad? Sí. Así. Hay algo que, Lamentablemente son los mismos cristianos. hay algo que tocando ese punto del que habla, quisiera enfatizar, que es que mayormente las personas entienden. Ah, tú subes video a YouTube, pues tú te estás forrando en dinero. No funciona así. Mire, No. nunca he visto un anuncio en el canal de Cristian Tempone. Nunca lo he visto. Ustedes tampoco en No, este canal nunca han visto un anuncio. a ver, pero te voy a hacer un énfasis aquí, Rina. Eh, yo sabe Dios que yo no he hecho nunca negocio con la palabra ni lo haré, pero de todas formas, yo, por ejemplo, eh, hay imágenes que yo, si quisiera cobrarle a YouTube, no podría, porque tengo imágenes, por ejemplo, están las condiciones ahí Sí, sí, de imágenes de otros videos, donde yo tengo videos donde hay imágenes de otro YouTube mostrando cuando salió este año la primavera. Hay muchas cosas que te impiden, en los mismos videos que tengo, imágenes del pastor de México, que es otra imagen, o sea, muchas cosas que te impiden cobrar, sí. porque YouTube te paga si vos no, por lo que tengo entendido. Entonces, y aparte, eso realmente vos necesitas como millones de reproducciones, que tampoco yo las tengo, para que realmente sacar algo de dinero, Sí. ¿verdad? Porque yo de la única forma que averigüé eso fue por el hecho de que cuando empezó a crecer el canal, dije, de repente, pues puedo ayudar a alguien. Eso fue mi pensamiento. Sí, Sí, y cuando entendí que no podía por esas situaciones, yo ni siquiera saqué los videos que YouTube me decía, saca los videos como el testimonio del pastor de México, que el Señor se le presenta sí. y le dice visiblemente. Todo ese tipo de situaciones la tendría que haber eliminado del canal. Por lo cual, por eso digo que el diablo siempre está al acecho. Y a mí me han acusado de hacer dinero, hermano, con esto. O sea, no tiene sentido. Tiene que ser Póngase muy a hacer dinero. ignorante esa persona, muy ignorante de lo que... Oye, Hablar no por funciona hablar. así. Sí, exactamente. Cristian, mira, 1 millón de gracias, que Dios continúe bendiciéndote, hermano, a ti, a tu esposa, a tu familia, de todo corazón. La puerta de este canal están abierta para ti. En cualquier cosa que pueda servirte, ayudarte, estamos a la plena disposición para divulgar, para lo que tú quieras. Estamos aquí. Ha sido un honor para mí, un gozo que viene de lo alto, te lo puedo decir, el haberte entrevistado. Y espero que no sea la primera, sino la primera de muchas. Gracias Bueno, por todo, hermano, por la receptividad, por lo abierto que has sido conmigo, de verdad. Te lo agradezco de todo corazón. muchísimas gracias a ti, Riner. Y bueno, yo la verdad que encantado, me sentí muy cómodo en la entrevista.
Y bueno, que no sea la última, pero hasta el 18 de septiembre. Después de Amén, ahí ya no hay hermano. más entrevista. Que Dios te bendiga, mi Al hermano. cielo, soy peregrino a vivir eternamente con Jesús.